y con quien conversábamos siempre cuando lo tuvimos en campaña y siempre lo llamábamos. Vamos a saludar. Ha estado guardado en sus cuarteles de invierno el general Paco Moncayo. ¿Será que nos está escuchando? Háganos una seña para saber que nos está escuchando Paco, con la alegría y el gusto de poderlo entrevistar el día de hoy. Arranque usted, por orden de llegada, ¿no? Paco, buenos días. A los años que lo tenemos aquí, bueno, a los tiempos que lo tenemos en la plataforma, ¿cómo le va? Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes. Siempre es grato poder saludarles y a través de ustedes saludar a toda la gran audiencia que tienen. Muchas gracias. Así es que aquí desde mi estudio estoy respondiendo a esta llamada de Wendy con el mayor de los agrados. Paco, Ramiro Cepeda, su amigo, le saluda. Mire, yo le quiero dejar la parte de la ciudad a mis compañeros y yo quiero irme con la parte de la seguridad. Usted es un general de la República, héroe del CENEPA, tiene algunos méritos que adornan su palmarés. Por tanto, circunscribámonos en el tema de seguridad con usted. Lo que está viviendo el Ecuador, una importación de guerrilla, podríamos decir, en las calles, asesinatos, sicariatos, el crimen transnacional, el narcotráfico que casi expande todos los días. ¿Cómo combatirlo y por dónde empezar? Bueno, la verdad es que hay que comenzar reconstruyendo un sistema de seguridad que intencionalmente se desbarató a partir del 2007. Ustedes saben muy bien que Ecuador era una isla de paz. Inclusive movimientos subversivos que hubo en Ecuador como Alfaro Vive eran pequeños movimientos que nunca llegaron a significar un riesgo para la estabilidad política y democrática del país. Lastimosamente, el sistema de seguridad, con el que además enfrentamos dos conflictos internacionales, el 81 y el 95. ¿Cuántos levantamientos indígenas sin que haya muertos que lamentar? Ese sistema de seguridad, el señor Correa lo desbancó, lo desmontó con argumentos tan torpes como estos, que es un sistema impuesto por los norteamericanos. Que los militares primero le dan parte al embajador de Estados Unidos antes que al presidente. Cosas así absurdas, que a los militares cuando van a estudiar en los Estados Unidos les lavan el cerebro y que son pro-yanquis. Esas ideas, bueno, entendibles desde una persona que recién salía de la universidad no sabía lo que realmente pasaba en el mundo. Y sus compromisos con las FARC, que son evidentes, hicieron que desmonten el sistema de seguridad. Acuérdese usted, por ejemplo, había un instituto de altos estudios nacionales, el IAEN, donde estudiaban periodistas, militares, policías, políticos, empresarios, los temas de la seguridad. Y de esta manera se creaba una conciencia de seguridad en los liderazgos en todos los sectores. ¿En qué se transformó el IAEN? En un centro de estudios del socialismo del siglo XXI y de indoctrinamiento en estos anacrónicos modos de pensar que ya en el siglo XXI nos resultan hasta tontos. Antes funcionaba una Secretaría Nacional de Inteligencia, que era parte de la Secretaría del Consejo Nacional de Seguridad, una Secretaría de Movilización, que es indispensable cuando hay problemas como los de la pandemia, una Secretaría de Defensa Civil, que así se llamaba hoy, crearon una gran estructura de control de riesgos, burocratizaron la seguridad, pero bueno, de todas maneras, en la época del señor Correa había un ministro coordinador de seguridad. Cuando llegó el señor Lenín Moreno, dijo, hay muchos ministros. Se fue el ministro coordinador de seguridad, como ya no había el secretario nacional de seguridad, cada cual hacer las cosas. O lo que veo que también, con pena veo, que Guillermo Lasso está haciendo.
creer que todo hay que encargarle al ministro de Defensa. No, porque la seguridad es mucho más que la defensa nacional. Entonces, primero, hay que reconfigurar, reconstruir el sistema de seguridad. Hay un código de seguridad que está ya más de 2 años, casi 3 años en la Asamblea. Ni le abren, creo, para estudiarlo. Allí, en esa ley, están cómo debe funcionar el sistema de seguridad. Entonces, esto hay que exigirle a la Asamblea que tome como un tema prioritario. Al haber levantado la base de Manta y no haber colocado una base ecuatoriana como la soberanía dicta según cualquier canon, lo que hicieron es dejarnos como tierra de nadie. Al haber, no sé, comprado por qué o porque así mismo era el plan, dejado sin defensa aérea, esto es sin radares. Los radares chinos famosos. Claro, los radares son fundamentales porque ustedes saben, las avionetas violan nuestro espacio soberano. Volando bajo. Y las pistas que eran para fumigar y todo se convierten en pistas para aterrizaje. Bueno, desarmaron el sistema, Paco, y hoy estamos cartelizados. Ese es el problema. Paco, el diagnóstico ya está dado y ya está analizado por usted. El presidente Lasso, en el decurso de estas 2 semanas y días que tiene en el ejercicio del poder, ya si mi memoria no está mal, tiene 3 consejos de seguridad que ha como 6 consejos de seguridad. Lo que quiere decir que el tema lo tiene claro. ¿Cómo ve este movimiento? ¿Cómo ve esta acción del presidente? Porque tiene clarísimo cuál es el problema. Tiene un ministro de Defensa que tiene respetabilidad y mando. Usted dice que faltan otras instituciones, que hay un código en la Asamblea. Pero ¿qué hacer en este instante? El tema fundamental, y yo veo que es una forma de... Guillermo Lasso nos está dando pistas de cómo va a gobernar, de cómo va a enfrentar la corrupción, que es el cáncer político que vivimos, de cómo va a enfrentar la seguridad. Eso está muy bien, y esa voluntad e intención tiene que transformarse en actos de gestión administrativa y en exigencias de gestión legislativa. Porque si tenemos un Consejo de Seguridad, pero no hay una secretaría del Consejo de Seguridad, es como que no la tuviésemos. Si tenemos un Consejo de Seguridad y lo reunimos, pero no tiene las herramientas, las estructuras, es como si no lo tuviésemos. Vea el desastre del manejo de la pandemia. Vea el desastre del manejo del levantamiento de octubre. Eso no pasa en un país que tenga un sistema de seguridad. Entonces, el presidente está demostrando la mejor voluntad, las mejores intenciones de institucionalizar la seguridad. No puede ser cuestión de capricho. Vean ustedes lo que pasa cuando no se usa o no hay un sistema de seguridad. Acuérdense del terremoto en Manabí. Corrían por un lado los diputados, por el otro lado los ministros, y a los militares no los querían meter. Ya después, angustiados y viendo que no podían, lograron, mejor dicho, llamaron a los militares. Pero si hay un sistema de defensa civil o de gestión de riesgos, no tienen que estar pues repartiendo los bienes que nosotros entregábamos como ecuatorianos en fundas del partido Alianza País. ¿Qué pasa cuando no hay un sistema de seguridad? Pasa la locura del 30S, que el presidente va él a querer apagar un motín que había en un cuartel, y ese motín que podía haber ido a resolver un comandante de fuerza se convierte en un gran problema, y después el discurso y la narrativa del golpe de Estado blando. Entonces, un sistema es más que el Consejo simplemente. El Consejo es la cabeza. ¿Por qué es importante el Consejo de Seguridad? Porque no es la seguridad un tema del Ejecutivo. La seguridad es nacional. Por eso en el Consejo está la Asamblea, está la función judicial. Porque esos grandes temas no pueden llevar a roce siquiera entre las funciones del Estado. Hay que recomponer ese sistema. La voluntad existe, estamos optimistas, creo que vamos por el buen camino, pero hay mucho todavía por hacer. Un país que ya, como el nuestro, está cartelizado,
un país que ha perdido soberanía en sus territorios porque hay guerras de territorios de las mafias, de los cárteles, ya tiene que comenzar a hacer bien nuevamente las cosas. Felizmente, tenemos unas buenas fuerzas armadas. No contaminadas. Por favor, hay que pensar en el siglo XXI y en las grandes amenazas. Ya las Fuerzas Armadas no están para pensar en el Perú o en la guerrilla comunista, ya no. Hoy las Fuerzas Armadas tienen que defender nuestra soberanía aérea frente a estas nuevas amenazas, que son el narcotráfico, el crimen organizado. Nuestra Marina tiene que defender nuestro mar territorial, nuestro mar patrimonial. Si de nuestras costas, de las radas de nuestra costa, sale más de la mitad de la droga que produce Colombia. Entonces nuestra Marina tiene que defendernos de los piratas del Golfo y tiene que defendernos de este negocio maldito que se hace desde nuestras propias costas. Miren la OTAN. Este rato los buques de la OTAN combaten en Somalia a la piratería, porque ya no son las misiones de antes de las Fuerzas Armadas. ¿Qué decir del ejército? Tenemos fronteras porosas, grandes, en las que necesitamos la presencia de los militares, que es indispensable para que el Estado pueda controlar su territorio. General. Bien, entonces se necesita un concepto estratégico, un concepto político. El presidente tiene que poner a trabajar a un equipo de expertos. Paco, un poco para en homenaje al tiempo y a respuestas cortas. Está el nuevo rol de las Fuerzas Armadas, está claro, la ejecutividad que debe tener el Consejo Nacional de Seguridad para la aplicación de sus decisiones a través de una secretaría, la tengo claro. Y un último concepto que le quiero poner sobre la mesa. Se discute mucho cuando hay este nivel de agresividad, delincuencia, sicariato en las calles, la participación militar en el control de las ciudades. Yo soy de los que pienso que el militar está entrenado para matar y no para controlar. Pero llega un momento de desesperación ciudadana en que esta presencia es disuasiva. ¿Usted cree en este tipo de acciones que el estamento militar en alguna instancia perfectamente determinada y circunscrita debe participar en el control interno de la seguridad nacional? Pero por supuesto, si las Fuerzas Armadas nos cuestan bastante dinero a los ecuatorianos. No vamos a tenerlos encerrados en los cuarteles, no. Acuérdense, ustedes se acuerdan muy bien. Cuando yo era jefe de zona en Guayaquil, ¿se acuerdan ustedes cómo hacíamos operativos, puestos de chequeo, puestos de control? Todo el tiempo, cada cual hacía su parte. Hacíamos equipos con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional, con la Comisión de Tránsito, y esos equipos montaban, por ejemplo, un checkpoint en sitios cruciales y controlaba cada cual la parte que le corresponde, los militares la parte de control de armamentos, etcétera. ¿Qué pasa con esta presencia así integrada de las fuerzas de seguridad? Los militares generan confianza. Yo les puedo decir porque la larga vida que estuve como militar, los militares generan confianza. Y cuando ven ustedes policías, militares trabajando juntos, en ese entonces Comisión de Tránsito, trabajando juntos, daba una impresión de seguridad a la gente. Y la gente no se molestaba de que le paren en un checkpoint, en un punto de chequeo, porque decían y sabían que era por su seguridad. Las Fuerzas Armadas no pueden estar metidas en los cuarteles cuando están matando a nuestra gente, cuando las mafias están destruyendo la confianza en lo público, cuando las cárceles se han convertido en campos de batalla. Fuerzas Armadas tienen que asumir las responsabilidades dentro del marco de lo que son las operaciones de control interno, que ellos saben muy bien porque lo estudian y saben hacerlo. Lucía Jaramillo continúa con la entrevista, general. Gracias, Ramiro. ¿Cómo le va, general Paco Moncayo? Un gusto poder conversar con usted. Yo me quiero referir a lo que está pasando, a la situación de la alcaldía de Quito, el alcalde Jorge Yunda. Ayer la defensa de él presentó ya la consulta sobre el proceso de remoción ante el Tribunal Contencioso Electoral. Con ese recurso, el burgomaestre, pues, busca dejar sin efecto la decisión que tomó el Consejo Metropolitano el jueves pasado. ¿Cuál es su opinión respecto a esta situación que está viviendo Quito y que tanto daño le está haciendo? Mire, lo que está pasando en Quito me parece que es muy importante a nivel nacional, porque ya estamos cansados los ecuatorianos
de que los políticos crean que cuando ganan unas elecciones se han ganado la hacienda Quito y que el hijo, la esposa, el hermano dan cargos, hacen contratos. Eso no es democracia. Entonces, lo que está pasando ahora en Quito es muy importante porque ha sido la sociedad civil la que ha iniciado un proceso que está en el Código Orgánico de Gobiernos Locales Autónomos y Descentralización en el CODAS, un proceso para remover a un alcalde que no cumple con el programa que ofreció, porque ustedes saben que inscribimos en los candidatos un programa que ofrecemos cumplir. La gente no vota solo por la persona, sino por su proyecto. Entonces hoy se cansaron los quiteños y un grupo de profesionales logró iniciar un proceso de remoción que ha seguido todos los pasos que el COTAD establece de una manera impecable. Ahora, como podría dar lugar a abusos esta figura, hay la opción de acudir al Tribunal Contencioso Electoral de parte del alcalde, y lo está haciendo y está bien, pero ojo con ese tribunal. Yo le digo porque en la construcción del COTAD trabajé como legislador intensamente. Ellos han cumplido, el Consejo ha cumplido fielmente. El tribunal lo que puede hacer es observaciones de forma, de manera que yo no veo fallas de forma, y hay que estar atentos porque de este tribunal ya tuvimos ciertos actos medio dudosos en las elecciones anteriores. Entonces, ya yo no veo que haya una salida que no sea que se en el tribunal se acepte el proceso como perfectamente legal y constitucional. Queremos agradecerle, general Paco Moncayo, por haber estado con nosotros y su perspectiva con respecto a la seguridad y así también a lo que está pasando referente al alcalde Jorge Yunda en Quito. Un abrazo. Muchas gracias, doctor, por invitarme. Un abrazo fuerte. Gusto de saludarlo. Muchas gracias. Era el general Paco Moncayo, ex legislador, ex alcalde de Quito, héroe del CENEPA y además fue ex candidato a la presidencia de la República. Me parece